Hay noches en las que el silencio de Dios pesa más que cualquier palabra humana. Momentos en los que abres tu Biblia y las páginas parecen hechas de piedra fría, cuando tus oraciones rebotan contra el techo de tu habitación y el cielo parece sellado con hierro. Si estás viviendo esa estación ahora mismo, quiero que sepas algo fundamental. No estás sola, no estás abandonada, y lo que sientes no es señal de que Dios se haya alejado de ti. De hecho, podría ser precisamente lo contrario. El pastor David Paul Yonggi Cho experimentó estas temporadas de sequía espiritual más veces de las que muchos imaginan, y lo que aprendió durante esos períodos transformó no solo su vida de oración, sino la de millones de creyentes alrededor del mundo. Lo que voy a compartir contigo hoy no es teoría religiosa ni filosofía abstracta. Es el resultado de décadas de lucha genuina, de rodillas dobladas en pisos fríos, de lágrimas derramadas cuando los cielos parecían sordos. Y si te quedas hasta el final, descubrirás que la ausencia percibida de Dios puede convertirse en el terreno más fértil para el crecimiento espiritual más profundo de tu vida. Antes de continuar, déjame pedirte algo. Si este mensaje resuena en tu corazón, suscríbete a este canal y activa la campanita. Hay miles de personas que necesitan escuchar estas palabras, y tu simple acción de compartir este video puede ser el puente que Dios use para alcanzar a alguien que está a punto de rendirse. Ahora bien, comencemos por desmantelar una mentira que la religiosidad ha plantado en nuestras mentes durante generaciones. Hemos sido condicionados a creer que la madurez espiritual se mide por la intensidad constante de nuestras emociones religiosas, que un cristiano verdadero debería sentir siempre una presencia palpable de Dios, que si no experimentamos éxtasis espiritual en cada momento de oración, entonces algo está fundamentalmente roto en nuestra relación con el Padre. Esta creencia no solo es falsa, es peligrosamente destructiva. El pastor Yonggi Cho solía decir que la iglesia moderna había creado una generación de creyentes adictos a las experiencias emocionales, incapaces de caminar por fe cuando los sentimientos se desvanecen, y tenía razón. Permíteme contarte sobre Carlos, un hombre de 52 años que había servido en su iglesia durante 3 décadas, líder de alabanza, maestro de escuela dominical, consejero de jóvenes. Su vida entera giraba alrededor de su fe. Pero durante el otoño de 2019, algo cambió. Las canciones que antes lo movían hasta las lágrimas ahora sonaban planas. La Biblia que había leído con devoción cada mañana durante 20 años se convirtió en un libro de palabras sin vida. Orar se sentía como hablarle a una pared. Carlos no había caído en pecado, no había abandonado sus disciplinas espirituales, no había perdido su doctrina. Simplemente, Dios parecía haberse evaporado. Durante 8 meses, Carlos se arrastró en silencio por ese desierto, avergonzado de confesar su sequía espiritual a otros líderes, aterrorizado de que su fe hubiera sido siempre una ilusión elaborada. Lo que no sabía entonces era que estaba entrando en lo que los místicos cristianos llaman la noche oscura del alma, y que Dios estaba haciendo una obra en él que nunca podría haberse logrado en la comodidad de las experiencias emocionales constantes. Aquí es donde la enseñanza del pastor Yonggi Cho se vuelve revolucionaria. Él comprendió algo que la mayoría de los líderes cristianos pasan por alto. La ausencia de sentimientos no es la ausencia de Dios. Dios está más activo en el silencio de lo que jamás estuvo en el ruido de nuestras emociones religiosas. Cuando no puedes sentir su presencia, Dios te está invitando a una dimensión más profunda de fe, una que no depende de las fluctuaciones de tus estados de ánimo o de la intensidad de tus experiencias sensoriales. Te está llamando a creer sin ver, a confiar sin sentir, a permanecer fiel cuando todas las evidencias emocionales sugieren abandono. El libro de Job nos ofrece una de las descripciones más honestas de esta experiencia en toda la Escritura. Job, un hombre que la Biblia describe como íntegro y recto, que temía a Dios y se apartaba del mal, de repente se encuentra en un silencio divino aterrador. En el capítulo 23, versículos 8 y 9, Job exclama con angustia desnuda: «He aquí yo iré al oriente, y no lo hallaré, y al occidente, y no lo percibiré».
Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá, y no lo veré. Esta no es la confesión de un hombre que ha abandonado a Dios. Es el grito desgarrador de alguien que busca desesperadamente a un Dios que parece haberse vuelto invisible. Job está orando, está buscando, está clamando, pero los cielos permanecen en silencio. ¿Y sabes qué? Dios nunca abandonó a Job, ni por un segundo. La ausencia percibida era parte de un proceso redentor que Job no podía comprender en ese momento, pero que eventualmente revelaría la fidelidad inquebrantable de Dios. Lo que el pastor Yonggi Cho descubrió en sus propias temporadas de sequía espiritual fue un principio que cambió su forma de orar para siempre. Cuando no puedes sentir a Dios, debes orar desde lo que sabes, no desde lo que sientes. Esta distinción es absolutamente crítica. Nuestros sentimientos son volátiles, cambiantes, influenciados por 1000 factores que van desde nuestros niveles de serotonina hasta la cantidad de sueño que tuvimos anoche. Pero la verdad de quién es Dios y lo que ha prometido permanece inmutable, independientemente de cómo nos sintamos en un momento dado. Cuando oras desde el conocimiento de su carácter en lugar de la experiencia momentánea de sus emociones percibidas, estás construyendo tu fe sobre roca sólida en lugar de arena movediza. Déjame mostrarte cómo se ve esto en la práctica. Durante su enfermedad en 1958, el pastor Yonggi Cho pasó meses en una cama, luchando contra la tuberculosis, sin recursos, sin esperanza médica, y lo que era peor, sin el consuelo emocional de la presencia de Dios que había conocido antes. Había momentos en los que oraba y sentía que sus palabras se disolvían en el vacío. Pero fue precisamente en ese lugar de sequía donde aprendió a orar de una manera completamente nueva. En lugar de rogar por sentimientos que validaran su fe, comenzó a declarar lo que la Escritura dice sobre la naturaleza de Dios. Señor, tu palabra dice que nunca me dejarás ni me desampararás. No siento tu presencia, pero tu palabra no depende de mis sentimientos. Tú eres fiel, aunque yo me sienta abandonado. Esa forma de orar, anclada en verdad revelada en lugar de experiencia emocional, se convirtió en el fundamento de todo su ministerio subsecuente. Ahora bien, quiero que entiendas algo profundamente liberador. Hay razones completamente naturales por las que puedes estar experimentando esta sequía espiritual, y no todas tienen que ver con alguna deficiencia moral o espiritual de tu parte. Vivimos en cuerpos físicos que afectan nuestra capacidad de experimentar a Dios emocionalmente. El pastor Yonggi Cho era muy franco sobre esto. Hablaba abiertamente sobre cómo el agotamiento físico, los desequilibrios químicos, las transiciones hormonales, el estrés prolongado, incluso la falta de luz solar, pueden crear una especie de neblina espiritual que hace difícil sentir la presencia de Dios. Esto no significa que Dios se haya ido. Significa que tu receptor emocional está temporalmente afectado. Es como tratar de sintonizar una estación de radio con una antena dañada. La transmisión continúa, pero tu capacidad de captarla está comprometida. Patricia, una mujer de 57 años, experimentó esto de manera dramática durante su menopausia. Durante 2 años, sintió como si Dios la hubiera abandonado completamente. Las oraciones que antes fluían con facilidad ahora se sentían mecánicas y vacías. La adoración que solía llenarla de gozo ahora la dejaba fría. Consultó con su pastor, quien le sugirió que buscara pecado oculto en su vida. Ayunó. Se arrepintió de faltas imaginarias. Nada cambiaba. Fue solo cuando su médico le explicó cómo los cambios hormonales pueden afectar profundamente la química cerebral responsable de las experiencias emocionales, que Patricia comenzó a comprender lo que estaba sucediendo. Dios no se había movido. Su capacidad temporal de sentirlo emocionalmente estaba siendo afectada por procesos biológicos completamente naturales. Esta comprensión la liberó para seguir caminando en fe sin la culpa paralizante que había estado cargando. Pero aquí está la pregunta que necesitamos abordar directamente. ¿Por qué permite Dios estas temporadas de sequía? Si Él es amoroso, si Él desea intimidad con nosotros, ¿por qué esconde su rostro? ¿Por qué permite que sus hijos atraviesen periodos
en los que su presencia parece tan distante? El pastor Yonggi Cho descubrió que estas temporadas tienen al menos 3 propósitos profundamente redentores que nunca podríamos experimentar de otra manera. Primero, las temporadas de sequía purifican nuestras motivaciones. Cuando servimos a Dios por las experiencias emocionales que nos proporciona, nuestro amor es condicional y transaccional. Es como amar a tu cónyuge solo cuando te hace sentir bien. Pero el amor verdadero, el amor maduro, continúa cuando los sentimientos se desvanecen, cuando sigues orando sin sentir nada, cuando continúas leyendo la Biblia, aunque las palabras parezcan muertas, cuando te presentas en la iglesia incluso cuando la adoración te deja vacío. Estás demostrando un amor por Dios que trasciende las recompensas emocionales inmediatas. Estás amándolo por quién es Él, no por cómo te hace sentir. Eso es madurez espiritual genuina. Segundo, estas temporadas desarrollan fe real. La fe, en su esencia más pura, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como nos dice Hebreos 11:1, cuando puedes sentir a Dios, cuando su presencia es palpable, cuando cada oración es respondida inmediatamente con confirmaciones emocionales, ¿realmente estás caminando por fe? ¿O simplemente estás siguiendo tus sentimientos? La fe verdadera emerge precisamente cuando no hay evidencia sensorial que la respalde. Es en el desierto donde tu fe deja de ser teórica y se vuelve una fuerza viva que te sostiene cuando todo lo demás falla. Tercero, y esto es particularmente profundo, estas temporadas nos preparan para ministrar a otros. El pastor Yonggi Cho notó que los líderes más efectivos en su iglesia no eran aquellos que siempre habían experimentado la presencia manifiesta de Dios, sino aquellos que habían atravesado desiertos prolongados y habían aprendido a permanecer fieles en el silencio. Estos líderes podían sentarse con personas en crisis sin ofrecerles respuestas religiosas superficiales. Podían sostener el espacio para el dolor y la duda sin entrar en pánico. Habían aprendido que el carácter de Dios es más confiable que el clima cambiante de las experiencias emocionales. Entonces, ¿cómo oramos cuando no podemos sentir la presencia de Dios? Permíteme darte principios concretos que el pastor Yonggi Cho enseñó y practicó durante décadas. Estos no son trucos mágicos para recuperar sentimientos religiosos. Son herramientas para construir una vida de oración que sobrevive y prospera independientemente de tus estados emocionales fluctuantes. Primero, ora desde la identidad, no desde la experiencia. Cuando te presentas ante Dios en oración, comienza recordándote a ti misma quién eres en Cristo según la Escritura, no cómo te sientes en ese momento. Padre, vengo ante ti, no porque me sienta digna, sino porque tu palabra me declara hija amada, comprada por la sangre de Cristo. No siento tu cercanía ahora mismo, pero tu palabra dice que nunca me has dejado y elijo creer tu palabra sobre mis sentimientos. Este tipo de oración ancla tu comunicación con Dios en verdades objetivas, en lugar de estados subjetivos. El pastor Yonggi Cho comenzaba muchas de sus oraciones durante temporadas difíciles, recitando versículos sobre su identidad en Cristo, reafirmando la realidad espiritual que sus emociones no podían confirmar en ese momento. Segundo, ora en obediencia, no esperando inspiración. Uno de los errores más comunes que cometemos es esperar sentirnos inspirados antes de orar. Esperamos que llegue el momento perfecto, cuando nos sintamos espiritualmente conectados, cuando las palabras fluyan naturalmente. Pero eso es poner el carro delante de los caballos. La disciplina de la oración crea el espacio donde la inspiración puede aparecer, no al revés. El pastor Yonggi Cho era famoso por sus madrugadas de oración, sin importar cómo se sintiera. Se levantaba a las 4:30 de la mañana y oraba durante horas, no porque siempre se sintiera tocado emocionalmente, sino porque había hecho un compromiso de obediencia. Y aquí está lo fascinante. Con el tiempo, la inspiración comenzaba a aparecer durante la práctica de la obediencia, no antes de ella. Permíteme contarte sobre Roberto, un empresario que había perdido completamente el deseo de orar después de la muerte súbita de su hijo adolescente. Durante un año entero, cada intento de orar se sentía como masticar vidrio.
Las palabras no venían, los sentimientos habían desaparecido. Todo lo que quedaba era un vacío inmenso, donde antes había habido una relación vibrante con Dios. Roberto asistió a una conferencia donde escuchó al pastor Yonggi Cho hablar sobre orar en obediencia sin sentimientos, y decidió intentarlo. Estableció una alarma para las 5 de la mañana y se comprometió a sentarse en su sala durante 30 minutos en silencio ante Dios, dijera o no algo, sintiera o no algo. Los primeros meses fueron brutales. Se sentaba allí, mirando la pared, sin palabras, sin lágrimas, sin nada excepto una determinación terca de presentarse. Pero alrededor del cuarto mes, algo comenzó a cambiar. No fue una experiencia dramática. No hubo visiones celestiales ni voces audibles. Simplemente, las palabras comenzaron a venir de nuevo, despacio, como agua goteando de un grifo oxidado. Y con las palabras vino, eventualmente, la sanidad. La clave fue que Roberto no esperó sentir algo antes de orar. Oró en obediencia, y los sentimientos eventualmente siguieron. Tercero, ora con las Escrituras, no solo con tus palabras. Cuando tus propias palabras se agotan, cuando no sabes qué decir, cuando el pozo de tu expresión personal se ha secado, deja que la Biblia ore por ti. Los Salmos, en particular, están llenos de oraciones para cada temporada del alma humana, incluidas las temporadas de sequía y abandono percibido. El Salmo 42 comienza con esas palabras devastadoramente honestas. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El salmista no está fingiendo estar bien, no está ocultando su desesperación detrás del lenguaje religioso pulido. Está exponiendo su sed, su anhelo, su confusión sobre por qué Dios parece tan lejano. Y sin embargo, en el versículo 11, declara: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esto es fe en acción. Es elegir confiar cuando todo dentro de ti grita duda. El pastor Yonggi Cho desarrolló una práctica que llamaba oración escritural. Durante sus tiempos de oración, especialmente cuando sentía sequía espiritual, abría su Biblia y comenzaba a leer pasajes en voz alta, convirtiéndolos en oraciones personales. Señor, tu palabra dice en Isaías 41, versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No siento tu ayuda ahora mismo, pero declaro que tu palabra es verdad sobre mi vida, independientemente de mis sentimientos. Esta práctica hace dos cosas poderosas. Primero, mantiene tu mente enfocada en verdad objetiva en lugar de sentimientos subjetivos. Segundo, llena tu mente y corazón con las palabras mismas de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo use esas palabras para traer vida, incluso cuando tu propia fuente de palabras se ha secado. Cuarto, ora específicamente, no vagamente. Hay una tendencia cuando nos sentimos distantes de Dios, de hacer nuestras oraciones cada vez más generales y abstractas. Señor, bendíceme, ayúdame, guíame. Pero el pastor Yonggi Cho enseñaba exactamente lo contrario. Cuando no puedes sentir a Dios, especifica aún más tus oraciones. Nombra exactamente lo que necesitas. Describe con detalle lo que estás enfrentando. Declara con precisión lo que esperas que Dios haga. Esto no es porque Dios necesite los detalles, sino porque tú necesitas anclar tu fe en peticiones concretas que eventualmente puedas ver respondidas de maneras tangibles. Cuando oras, Dios, necesito dinero, eso es vago. Cuando oras, Padre, necesito exactamente 2,000 euros para el alquiler del próximo mes, y elijo confiar en que tú conoces mi necesidad específica y proveerás. Ahora tienes algo concreto por lo cual observar y agradecer cuando llegue la provisión. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El pastor Yonggi Cho descubrió que hay un tipo específico de oración
que es particularmente efectiva durante las temporadas de sequía espiritual. La oración de agradecimiento por cosas que aún no has visto, pero que sabes que son verdad. Esto no es pensamiento positivo disfrazado de espiritualidad. Es fe bíblica, en su expresión más pura. En 1 de Tesalonicenses 5:18 se nos instruye: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nota que no dice dar gracias por todo, sino en todo. Hay una diferencia crucial. No tienes que estar agradecida por la sequía espiritual, por el dolor, por la pérdida, pero puedes estar agradecida en medio de estas circunstancias por verdades que permanecen sin importar lo que sientes. Mariana, una enfermera de 49 años, aprendió esto de la manera más difícil, después de cuidar a su madre durante 3 años mientras moría lentamente de Alzheimer. Mariana entró en una depresión profunda que llevó consigo una sequía espiritual igualmente profunda. Dios se sentía a millones de kilómetros de distancia. Las oraciones eran mecánicas, la Biblia era opaca. Pero recordó una enseñanza del pastor Yonggi Cho, que había escuchado años antes sobre dar gracias en medio de la oscuridad. Decidió practicarla incluso cuando se sentía completamente falsa. Cada mañana, antes de levantarse de la cama, comenzaba a enumerar en voz alta cosas por las cuales estaba agradecida, basándose no en cómo se sentía, sino en lo que sabía que era verdad. Gracias, Padre, porque aunque no puedo sentirte, tu palabra dice que nunca me dejarás. Gracias porque aunque mi fe se siente muerta, tú eres el autor y consumador de la fe, y la estás perfeccionando en mí. Gracias porque aunque camino por este valle oscuro, tú estás conmigo, según tu promesa. Los primeros meses, estas palabras se sentían completamente huecas, pero Mariana persistió en obediencia, no en sentimiento. Y algo extraordinario comenzó a suceder alrededor del 5º mes. El simple acto de dar gracias por verdades que no podía sentir comenzó a reavivar lentamente su capacidad de percibirlas. Era como si su corazón hubiera estado congelado, y el calor de la gratitud declarada comenzara a derretir lentamente el congelado hielo. No fue instantáneo, no fue dramático, pero fue real y duradero. Hay algo profundamente poderoso en el acto de dar gracias cuando no tienes ganas de hacerlo. Es un acto de guerra espiritual contra la mentira de que Dios te ha abandonado. Es una declaración de que la realidad de quién es Dios es mayor que la realidad de lo que sientes en este momento. Es anclar tu alma en algo más sólido que las mareas cambiantes de tus emociones. El pastor Yonggi Cho lo llamaba sacrificio de alabanza, basándose en Hebreos 13:15. Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Es un sacrificio porque cuesta algo. Cuesta orgullo admitir que tus sentimientos no definen la realidad. Cuesta energía declarar verdad cuando cada fibra de tu ser quiere quejarse. Cuesta fe creer que Dios está presente cuando todas las evidencias sensoriales sugieren ausencia. Pero es precisamente ese costo lo que lo convierte en un acto de adoración genuina. Déjame compartir algo que probablemente te sorprenderá. El pastor Yonggi Cho experimentó algunas de sus temporadas más largas de sequía espiritual, precisamente cuando su ministerio estaba en su punto más alto de éxito externo, cuando su iglesia había crecido a cientos de miles de miembros, cuando viajaba por el mundo ministrando a multitudes, cuando desde fuera parecía que Dios lo estaba usando poderosamente, interiormente atravesaba períodos de profunda aridez espiritual. Esto destruye la idea de que si estamos haciendo la voluntad de Dios, siempre nos sentiremos espiritualmente vivos y conectados. La verdad es que puedes estar exactamente en el centro de la voluntad de Dios, y aún así experimentar temporadas donde su presencia parece lejana. Esto no es evidencia de desobediencia. A menudo es evidencia de que Dios te está llevando a una dimensión más profunda de fe que no puede depender de confirmaciones emocionales constantes. Lo que viene ahora podría revolucionar tu forma de entender estas temporadas de sequía. Hay una diferencia crítica entre la ausencia percibida de Dios y la ausencia real de Dios.
y comprender esta diferencia cambia completamente cómo navegamos estos períodos. La ausencia percibida es cuando Dios está presente y activo, pero nuestra capacidad de sentir su presencia está temporalmente bloqueada o disminuida. La ausencia real sería si Dios realmente nos hubiera abandonado, algo que la Escritura nos promete categóricamente que nunca sucederá. Hebreos 13:5 es absolutamente claro. No te desampararé, ni te dejaré. No hay cláusulas de escape en esa promesa. No dice, no te dejaré excepto cuando lo merezcas, o no te abandonaré a menos que dejes de sentirme. Es una garantía incondicional basada en el carácter inmutable de Dios, no en la volatilidad de nuestros estados emocionales. Entonces, si Dios nunca nos abandona realmente, ¿qué está pasando cuando no podemos sentir su presencia? El pastor Yonggi Cho usaba una analogía que me parece profundamente útil. Decía que es como el sol en un día nublado. El sol no ha dejado de existir, no ha dejado de brillar, no se ha alejado. Simplemente hay nubes temporales que bloquean nuestra percepción de su luz. Las nubes pueden ser circunstanciales, trauma, pérdida, estrés prolongado, cambios hormonales, agotamiento, o pueden ser pedagógicas. Dios intencionalmente retira el sentido de su presencia para enseñarnos a caminar por fe pura en lugar de por sensaciones. De cualquier manera, el sol sigue ahí. Dios sigue presente. Tu percepción ha cambiado, no su ubicación. Esta comprensión debería cambiar radicalmente cómo oras durante estas temporadas. En lugar de rogar desesperadamente que Dios regrese como si se hubiera ido, comienzas a orar pidiendo ojos para ver y oídos para escuchar lo que Dios ya está haciendo, incluso si no puedes sentirlo. Padre, sé que estás aquí, aunque no pueda con esta hora. Sentirte. Abre los ojos de mi corazón para percibir tu obra en mi vida. Enséñame a reconocer tu voz, incluso cuando suena diferente a lo que esperaba. Dame fe para confiar en tu presencia, cuando todas mis emociones gritan ausencia. Esta es una oración mucho más poderosa que Dios. Por favor, vuelve a mí, porque reconoce la verdad de que Él nunca se fue en primer lugar. Prepárate porque lo siguiente va a incomodarte, pero también liberarte si lo recibes. A veces, la razón por la que no puedes sentir la presencia de Dios es porque Él está desmantelando la versión de Él que habías construido en tu mente para reemplazarla con quien Él realmente es. Muchos de nosotros no adoramos al Dios revelado en la Escritura. Adoramos una versión domesticada, predecible, controlable de Dios que hemos creado a nuestra imagen. Un Dios que siempre nos hace sentir bien, que siempre responde nuestras oraciones de la manera que esperamos, que funciona según nuestros horarios y prioridades. Y cuando ese Dios imaginario no aparece, nos sentimos abandonados. Pero lo que realmente está sucediendo es que Dios está destruyendo nuestros ídolos, incluso los ídolos religiosos que hemos hecho de Él mismo, para revelarse en su verdadera gloria, complejidad y soberanía. El pastor Yonggi Cho experimentó esto profundamente durante una temporada particular de su ministerio. Había desarrollado ciertas expectativas sobre cómo Dios trabajaba, ciertos patrones que esperaba ver, ciertos métodos que había llegado a confiar. Y luego Dios dejó de trabajar según esos patrones. Las oraciones que antes funcionaban dejaron de producir resultados. Los métodos que habían sido tan efectivos de repente se volvieron ineficaces. Por meses, se sintió completamente perdido, como si Dios hubiera cambiado las reglas sin avisarle. Pero eventualmente comprendió que Dios no había cambiado. Lo que había cambiado era que Dios estaba destruyendo su dependencia de métodos y fórmulas para crear una dependencia más profunda en la persona misma de Dios. Estaba pasando de una relación basada en técnicas a una relación basada en confianza. Esto es incómodo, porque nos encanta la sensación de control que viene con tener fórmulas espirituales que funcionan. Si oro así, Dios responderá así. Si ayuno esto, recibiré aquello. Si confieso esto suficientes veces, manifestaré aquello. Pero Dios
no es una máquina expendedora donde introduces la oración correcta y sale la respuesta deseada. Es una persona soberana, misteriosa, infinitamente más compleja de lo que nuestras mentes finitas pueden comprender. Y a veces, Él retira el sentido de su presencia, precisamente para destruir nuestra adicción a las fórmulas y enseñarnos a relacionarnos con Él como persona, no como herramienta para conseguir lo que queremos. Entonces, ¿cómo se ve esto prácticamente en tu vida de oración? Significa que cuando no puedes sentir a Dios, en lugar de entrar en pánico o caer en desesperación, te haces preguntas diferentes. En lugar de ¿qué hice mal para que Dios se alejara?, preguntas ¿qué está Dios tratando de enseñarme en esta temporada? En lugar de ¿cómo puedo hacer que Dios regrese?, preguntas ¿qué idea falsa de Dios está siendo desmantelada para que pueda conocerlo más verdaderamente? En lugar de ¿cuánto durará esto?, preguntas ¿cómo puedo permanecer fiel en la espera? Estas preguntas cambian tu postura de víctima pasiva a estudiante activa, de desesperación paralizante a curiosidad redentora. Ahora bien, déjame darte una herramienta práctica que el pastor Yonggi Cho usaba durante sus propias temporadas de sequía y que enseñó a miles de personas. La llamaba oración de reafirmación de pacto. Esta práctica se basa en el entendimiento de que nuestra relación con Dios no es simplemente emocional o experiencial, sino que está fundamentada en promesas de pacto que Dios ha hecho y que son inquebrantables. Durante tiempos de sequía, cuando los sentimientos te fallan, puedes anclar tu oración en las promesas específicas que Dios ha hecho en su palabra. Comienzas tu tiempo de oración no con peticiones, sino recordándole a Dios y a ti misma las promesas que Él ha declarado sobre tu vida. Padre, en tu palabra prometes que nunca me dejarás ni me desampararás. Prometes que todas las cosas ayudan a bien a los que te aman. Prometes que quien comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No siento tu presencia ahora, pero me paro sobre estas promesas de pacto que no pueden romperse, sin importar cómo me sienta. Esta práctica hace algo poderoso en tu alma. Te recuerda que tu relación con Dios no está basada en tus emociones fluctuantes, sino en sus promesas inmutables. Te saca del terreno inestable de los sentimientos y te coloca en la roca sólida de la palabra de Dios. Y con el tiempo, mientras practicas esta forma de orar, algo comienza a cambiar. Tu fe deja de estar atada a tus estados de ánimo y se vuelve más estable, más profunda, más resistente a las tormentas emocionales que inevitablemente vendrán. Permíteme contarte sobre Elena, una mujer que había servido como misionera durante 15 años en América Latina. Regresó a España con un agotamiento tan profundo que no solo había perdido la capacidad de sentir a Dios, sino que había perdido el deseo de buscarlo. Todo lo que quería era dormir y que la dejaran en paz. Durante un año entero, no oró voluntariamente, ni una sola vez. Pero su madre, que había estudiado las enseñanzas del pastor Yonggi Cho, le rogó que intentara algo simple. Cada mañana, antes de que su mente comenzara a procesar el día, sentarse en silencio por 5 minutos y simplemente recordar en voz alta 3 promesas de la Escritura. No tenía que orar, no tenía que sentir nada, solo recordar. Elena accedió, principalmente para que su madre dejara de molestarla. Las primeras semanas fueron mecánicas y vacías, pero alrededor del segundo mes, algo extraordinario sucedió. Un día, mientras recitaba la promesa de Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De repente comenzó a llorar. No fueron lágrimas de gozo o de experiencia mística, fueron lágrimas de alivio. Alivio de darse cuenta de que su agotamiento, su sequía, su incapacidad de sentir a Dios no habían invalidado las promesas de Dios sobre su vida. Él todavía estaba trabajando, incluso cuando ella no podía sentirlo, incluso cuando no tenía fuerzas para buscarlo. Ese fue el comienzo de su restauración. Hay un secreto que el pastor Yonggi Cho descubrió durante uno de sus momentos más oscuros. Un principio que cambió completamente su comprensión de la oración durante temporadas de sequía. Lo llamaba el principio de presencia oscura.
La idea es que Dios tiene dos formas de manifestarse: presencia luminosa y presencia oscura. La idea, presencia luminosa, es lo que normalmente buscamos y valoramos. Sentimientos de gozo, paz palpable, respuestas claras a la oración, sensación de cercanía con Dios. Es hermosa, nutritiva, alentadora, pero la presencia oscura es igual de real y, en muchos sentidos, más transformadora. Es cuando Dios está más activamente involucrado en desmantelar tu ego, purificar tus motivos, profundizar tu carácter y fortalecer tu fe, pero de maneras que no puedes sentir o reconocer inmediatamente. Es Dios trabajando bajo la superficie, en las raíces de tu ser, haciendo una obra que solo será visible mucho después. El profeta Elías experimentó ambos tipos de presencia. En 1 de Reyes 19, después de su victoria dramática sobre los profetas de Baal, Elías huye al desierto en depresión y desesperación. Dios se le aparece, pero no de la manera que Elías esperaba. La Escritura nos dice que pasó un gran viento, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Luego fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente, un silbo apacible y delicado. Dios estaba en el silencio. Elías había experimentado la presencia luminosa y dramática de Dios en el Monte Carmelo, con fuego cayendo del cielo y victoria espectacular. Pero en su momento de mayor necesidad emocional, Dios vino en silencio, en susurro, en quietud. No porque Dios fuera menos poderoso, sino porque lo que Elías necesitaba no era otro espectáculo, sino una intimidad profunda que solo podía suceder en el silencio. Cuando ores durante tu sequía espiritual, necesitas cambiar lo que estás buscando. Deja de buscar la presencia luminosa. Deja de exigir sentimientos y manifestaciones dramáticas. En cambio, comienza a confiar en que Dios está presente en la oscuridad, trabajando en maneras que tus sentidos no pueden captar, pero que tu espíritu eventualmente reconocerá. Ora así: Padre, aunque no puedo verte trabajar, confío en que tu presencia oscura está activa en mi vida ahora mismo. Estás haciendo una obra profunda que mis ojos no pueden ver y mis sentimientos no pueden confirmar. Me rindo a este proceso, incluso cuando no lo entiendo. Enséñame a reconocer tu presencia no solo en la luz, sino también en la oscuridad. Esta forma de orar requiere una rendición profunda, una humildad que admite que no siempre sabemos cómo se ve la obra de Dios, pero también abre espacio para que Dios trabaje de maneras que nunca hubiéramos invitado si hubiéramos mantenido el control. Ahora, permíteme abordar algo que probablemente te has preguntado. ¿Cuánto durará esta temporada? La respuesta honesta es que no lo sé, y nadie puede decírtelo con certeza. Las temporadas de sequía espiritual varían enormemente. Algunas duran semanas, otras meses, algunas incluso años. El pastor Yonggi Cho experimentó una que duró casi 2 años. Santa Teresa de Ávila escribió sobre sequías que duraron décadas. Madre Teresa de Calcuta admitió, en sus diarios privados, que experimentó una sequía espiritual que duró casi 50 años, desde poco después de comenzar su ministerio hasta su muerte. Y sin embargo, durante todo ese tiempo, continuó sirviendo a Dios con fidelidad extraordinaria, amando a los más pobres entre los pobres, siendo un canal de la presencia de Dios para millones, incluso mientras ella misma no podía sentir esa presencia. Esto es absolutamente crucial que lo entiendas. La duración de tu sequía no determina su significado o tu valor espiritual. No estás siendo castigada con una sequía más larga porque seas peor cristiana. No hay correlación directa entre la longitud de la sequía y tu fidelidad o la seriedad de tus errores pasados. A veces, las sequías más largas vienen a las personas más fieles, porque Dios las está preparando para mayores responsabilidades que requieren una fe más profunda. Otras veces, las sequías cortas son suficientes para lograr lo que Dios necesita hacer. La pregunta no debería ser ¿cuánto durará?, sino ¿cómo puedo permanecer fiel durante toda su duración, sea cual sea? Esa es la pregunta que transforma víctimas en vencedores. Durante estas temporadas prolongadas,
El pastor Yonggi Cho practicaba lo que llamaba fidelidad obstinada. No es fidelidad gozosa, no es fidelidad inspirada, es fidelidad terca, decidida, inquebrantable que dice: continuaré presentándome ante Dios todos los días. Diré mis oraciones aunque se sientan vacías. Leeré mi Biblia aunque las palabras no me muevan. Serviré en mi iglesia aunque no sienta pasión por ello. Y esperaré en Dios porque Él es digno de mi fidelidad independientemente de cómo me haga sentir. Esta clase de fidelidad forja un carácter de acero espiritual que nada puede quebrantar. Es la diferencia entre fe que depende de circunstancias favorables y fe que sobrevive a cualquier tormenta. Hay algo que necesito decirte ahora, algo que puede ser difícil de escuchar, pero que es absolutamente esencial. Durante tu sequía espiritual, vas a enfrentar voces que te dirán que te rindas. Algunas de esas voces vendrán de fuera, personas bien intencionadas que no entienden lo que estás atravesando y te ofrecerán consejos superficiales o juicios hirientes. Pero la voz más peligrosa vendrá de dentro. Tu propia mente, sugiriéndote que tal vez Dios nunca estuvo realmente ahí, que tu fe ha sido siempre una ilusión elaborada, que deberías dejar de luchar y aceptar que la espiritualidad es un cuento de hadas para los débiles. El pastor Yonggi Cho lo llamaba la voz del abandono, y era muy claro sobre cómo combatirla. No combates esa voz con argumentos lógicos o evidencias emocionales, porque en medio de una sequía no tienes esas herramientas disponibles. La combates con declaraciones de fe basadas en la revelación de Dios, no en tus experiencias actuales. Cuando la voz susurra, Dios no es real. Declaras en voz alta: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando la voz sugiere: has perdido tu tiempo toda tu vida con esta religión, declaras: sé en quién he creído, y estoy segura que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Cuando la voz argumenta: si Dios fuera real, ¿sentirías algo?, declaras: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Estás combatiendo mentiras con verdad, duda con declaraciones de fe, oscuridad con luz de la palabra. Esta es una batalla espiritual real y necesitas tratarla como tal. El pastor Yonggi Cho era muy franco sobre la dimensión de guerra espiritual involucrada en las temporadas de sequía. El enemigo de tu alma sabe que si puede convencerte de que Dios te ha abandonado durante tu sequía, puede destruir tu fe completamente. Por eso intensifica sus ataques precisamente cuando te sientes más vulnerable. Por eso las dudas son más fuertes, las tentaciones más atractivas, la desesperación más profunda durante estas temporadas. Pero también es por eso que tu perseverancia durante estos tiempos tiene un valor espiritual tan inmenso. Cada vez que eliges creer cuando no puedes sentir, cada vez que declaras verdad cuando todo en ti quiere rendirse, estás infligiendo una derrota al enemigo y construyendo una fortaleza de fe que nada podrá derribar. Permíteme darte algo extremadamente práctico ahora. El pastor Yonggi Cho desarrolló lo que llamaba anclas de fidelidad para usar durante temporadas de sequía. Estas son disciplinas espirituales específicas y concretas a las que te aferras sin importar cómo te sientas, funcionando como anclas que te mantienen estable cuando las tormentas emocionales tratan de arrastrarte. Aquí están las 5 anclas que él consideraba esenciales. Primera ancla: un tiempo fijo de oración diaria, sin importar la duración o cómo te sientas. Puede ser 5 minutos o 5 horas, pero debe ser consistente. Esto no es legalismo, es construir un ritmo de fidelidad que trasciende tus estados emocionales fluctuantes. Segunda ancla: lectura bíblica regular. Aunque las palabras se sientan muertas, lee en voz alta si es necesario. El objetivo no es sentir algo, sino llenar tu mente con verdad que eventualmente saturará tu corazón. Tercera ancla: comunidad de fe continua. No te aísles. Continúa asistiendo a la iglesia, conectando con otros creyentes, incluso cuando no sientas nada.
La fe de otros puede sostenerte cuando la tuya se siente débil. Cuarta ancla. Servicio a otros. Sal de tu dolor sirviendo a alguien más. A menudo, Dios usa nuestro servicio a otros para recordarnos su presencia de maneras que la oración privada no puede en ese momento. Quinta ancla. Diario de gratitud. Escribe diariamente 3 cosas por las cuales estás agradecida, basándote en verdad, no en sentimientos. Esto entrena tu mente a buscar evidencias de la bondad de Dios, incluso cuando tus emociones no las confirman. Estas anclas no, son garantía de que tus sentimientos cambiarán rápidamente. Son herramientas para mantenerte firme mientras Dios hace su obra en capas más profundas de tu ser que tus sentimientos pueden acceder. Son la infraestructura de la fidelidad que te sostiene cuando la inspiración se ha ido. Ahora, necesito hablarte sobre algo que el pastor Yonggi Cho consideraba crítico, pero que rara vez se discute: el papel del descanso físico en la sequía espiritual. Hemos espiritualizado tanto estos períodos que ignoramos completamente los factores físicos que contribuyen a ellos. El pastor Yonggi Cho observó que muchas de las personas que acudían a él quejándose de sequía espiritual estaban simplemente exhaustas físicamente. Trabajaban demasiado, dormían muy poco, comían mal, no hacían ejercicio, vivían en estrés crónico y luego se preguntaban por qué no podían sentir a Dios. Tu cuerpo y tu espíritu no están separados. Cuando tu cuerpo está agotado, tu capacidad de experimentar a Dios emocionalmente se ve afectada. Esto no significa que Dios no esté presente. Significa que tu receptor físico necesita mantenimiento. Si estás en una temporada de sequía espiritual, antes de asumir que es solo un problema espiritual, pregúntate honestamente: ¿cuándo fue la última vez que dormiste 8 horas? ¿Estás comiendo de manera que nutra tu cuerpo o simplemente sobreviviendo con cafeína y azúcar? ¿Cuándo fue la última vez que saliste al sol? ¿Cuándo fue la última vez que moviste tu cuerpo de una manera que te hiciera respirar profundamente? Estas preguntas no son triviales, son fundamentales. El pastor Yonggi Cho a menudo prescribía descanso físico antes que disciplinas espirituales intensificadas para personas en sequía. Les decía que tomaran una semana libre del ministerio, que durmieran, que caminaran en la naturaleza, que comieran bien. Y sorprendentemente, muchos descubrían que su sequía espiritual comenzaba a levantarse simplemente porque sus cuerpos habían recibido el descanso que desesperadamente necesitaban. Esto no es reduccionismo. No estoy diciendo que toda sequía espiritual es solo agotamiento físico. Lo que estoy diciendo es que somos seres integrados, no espíritus incorpóreos. Dios nos creó con cuerpos, y esos cuerpos afectan nuestra experiencia espiritual. Ignorar esta realidad mientras buscas soluciones puramente espirituales es como tratar de arreglar un auto que se quedó sin gasolina ajustando el motor. El motor está bien, solo necesitas combustible. Muchas veces, tu vida espiritual está bien, solo necesitas descanso físico. En los próximos minutos, descubrirás el principio que el pastor Yonggi Cho consideraba más importante de todos cuando se trata de orar durante temporadas de sequía. Lo llamaba la oración de consentimiento. Esta práctica está basada en la comprensión de que a veces la forma más alta de oración no es pedir, ni siquiera declarar, sino simplemente consentir a lo que Dios está haciendo. Incluso cuando no puedes entenderlo o sentirlo. Es la oración de Jesús en Getsemaní: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es la oración de María ante el anuncio del ángel: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Es la oración de Job después de todo su sufrimiento: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. La oración de consentimiento durante una sequía espiritual suena así: Padre, no entiendo por qué has retirado el sentido de tu presencia. No me gusta cómo se siente. Preferiría que esto terminara inmediatamente, pero consiento a tu obra en mi vida, incluso cuando esa obra es invisible e incomprensible para mí. Si esta temporada es necesaria para formarme en la persona que necesito ser, entonces consiento a ella.
Si este vacío está creando espacio para algo nuevo que quieres hacer en mí, entonces lo acepto. No con gozo, tal vez, pero con confianza en tu bondad y tu sabiduría. Haz tu obra completa en mí, sin importar cuánto tiempo tome. Esta oración requiere una rendición profunda. No es pasividad, es rendición activa. Elección consciente de confiar en Dios cuando todo tu ser quiere controlar la situación. El pastor Yonggi Cho practicaba esta forma de oración durante sus propias sequías más difíciles y enseñó que a menudo era el punto de inflexión donde la sequía comenzaba a transformarse. No porque la oración de consentimiento fuera una fórmula mágica que hacía que Dios devolviera los sentimientos, sino porque la rendición profunda creaba el espacio interior donde Dios podía completar la obra que había comenzado. Mientras luchas, resistes, exiges que las cosas cambien. Estás como un niño luchando contra las manos del cirujano que trata de curarte. Pero cuando finalmente te rindes y dices, haz lo que necesites hacer, permites que el cirujano complete la operación. Esto no significa que dejes de orar por cambio. No significa que te resignes a la miseria permanente. Significa que sostienes tus peticiones con manos abiertas en lugar de puños cerrados. Significa que confías que Dios está lo suficientemente interesado en tu bienestar como para saber mejor que tú lo que necesitas en cada momento. Significa que reconoces que tal vez, solo tal vez, esta temporada dolorosa es parte de una historia redentora más grande que solo podrás ver cuando mires hacia atrás desde el otro lado. Permíteme contarte sobre uno de los testimonios más poderosos que el pastor Yonggi Cho compartió sobre este principio. Había una mujer en su congregación que había orado durante 7 años para que Dios sanara a su hija de una enfermedad crónica. Durante esos 7 años, experimentó una sequía espiritual profunda. Se sentía como si Dios la estuviera ignorando, como si sus oraciones fueran inútiles. Pero continuó orando en obediencia, incluso cuando se sentía vacía. Un día, después de un servicio donde el pastor Yonggi Cho había enseñado sobre la oración de consentimiento, ella se quedó en la iglesia vacía y oró. Dios, he peleado contra ti durante 7 años. He exigido que sanes a mi hija, según mi calendario. Pero hoy, me rindo. Si tu plan incluye que ella viva con esta enfermedad toda su vida, entonces consiento a tu plan. Si tu plan es sanarla cuando yo haya aprendido lo que necesito aprender a través de esto, entonces consiento a ese timeline. Ya no lucho, confío. Esa mujer describió lo que sucedió después como si un peso de 1000 kilos hubiera sido levantado de sus hombros. La enfermedad de su hija no cambió inmediatamente. De hecho, tomó otros 2 años antes de que viniera la sanidad. Pero la sequía espiritual de la madre terminó esa misma noche. No porque Dios hubiera cambiado, sino porque ella finalmente había soltado su necesidad de controlar y había confiado en la bondad de Dios independientemente de los resultados. Esto nos lleva a una verdad final que necesitas grabar en tu corazón. La meta de tu vida de oración no es sentirte bien todo el tiempo. La meta no es experiencias místicas constantes o confirmaciones emocionales ininterrumpidas. La meta es conocer a Dios verdaderamente y amarlo fielmente, sin importar cómo te sientas. La meta es desarrollar un carácter que refleje a Cristo, y ese carácter solo puede ser forjado en el fuego de las temporadas difíciles. La meta es una fe que sea tan sólida que pueda sostener no solo a ti, sino a otros que encontrarás en el futuro, que estarán pasando por sus propias sequías. Si reduces tu vida de oración a la búsqueda de buenos sentimientos, te has perdido completamente el punto. Pero si entiendes que la oración es comunicación con un Dios que te está formando constantemente en algo más hermoso de lo que eres ahora, entonces incluso las temporadas de sequía tienen propósito profundo y dignidad redentora. El pastor Yonggi Cho vivió esto hasta su último día. Construyó la iglesia más grande del mundo no porque siempre se sintiera espiritualmente vivo, sino porque aprendió a permanecer fiel en las temporadas de sequía, tanto como en las temporadas de abundancia. Desarrolló una vida de oración tan poderosa que miles atribuyeron sus milagros a su intercesión. Pero esa vida de oración fue forjada en los hornos de sequías prolongadas donde tuvo que aprender a orar sin sentir nada.
Y al final de su vida, cuando le preguntaban cuál era su mayor logro, no hablaba de los números o los milagros. Hablaba de haber aprendido a confiar en Dios cuando no podía sentirlo, de haber permanecido fiel cuando todo en él quería rendirse. Así que aquí estás tú hoy, en tu propia temporada de sequía, sintiéndote abandonada, cuestionando si tus oraciones tienen algún sentido, preguntándote si Dios está realmente ahí. Y yo te digo con toda la autoridad de alguien que ha estudiado profundamente la vida y enseñanza del pastor David Paul Yonggi Cho, Dios está más cerca de ti ahora de lo que jamás ha estado. Está haciendo una obra en ti que es demasiado profunda para ser sentida, demasiado significativa para ser apurada, demasiado importante para ser abortada por tu incomodidad temporal. Está transformando tu fe de algo basado en sentimientos a algo basado en verdad inquebrantable. Está purificando tus motivos, profundizando tu carácter, preparándote para un futuro que aún no puedes imaginar. No te rindas. No abandones tu vida de oración solo porque se siente vacía. Continúa presentándote ante Dios cada día, aunque sea solo para sentarte en silencio en su presencia percibida ausente. Continúa declarando su palabra sobre tu vida, aunque las palabras se sientan como ceniza en tu boca. Continúa dando gracias por verdades que no puedes sentir, pero que sabes que son reales. Porque del otro lado de esta sequía, hay una versión de ti con una fe tan profunda, tan arraigada, tan inquebrantable, que nada en este mundo podrá sacudirla. Del otro lado, hay testimonios que darás que ayudarán a otros a sobrevivir sus propias sequías. Del otro lado hay un conocimiento de Dios que trasciende el conocimiento superficial de aquellos que solo lo han conocido en los buenos tiempos. Así que ora así: Padre Celestial, vengo ante ti en esta temporada donde no puedo sentir tu presencia, pero elijo creer tu palabra sobre mis sentimientos. Declaro que tú nunca me has dejado ni me dejarás. Declaro que estás más activo en mi vida ahora de lo que jamás has estado, incluso si no puedo percibirlo. Declaro que esta sequía no es evidencia de tu ausencia, sino de tu amor profundo que está haciendo una obra en mí que va más allá de mi comprensión actual. Te agradezco por tu fidelidad, que no depende de mi capacidad de sentirla. Te agradezco por esta temporada difícil porque confío que estás usándola para hacerme más fuerte, más sabia, más parecida a Cristo. Perdóname por las veces que he dudado de tu bondad simplemente porque retírate el consuelo de sentimientos cálidos. Ayúdame a permanecer fiel durante toda la duración de esta temporada, sea cual sea. Enséñame lo que necesito aprender aquí. Forma en mí el carácter que necesito para el futuro que tienes preparado. Y cuando finalmente salga del otro lado de este desierto, que pueda mirar hacia atrás y ver tu mano guiándome en cada paso, incluso en los pasos que caminé en completa oscuridad. En el nombre de Jesús, quien también experimentó la agonía de sentirse abandonado cuando clamó desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y quien aún así confió hasta el final. Amén. Esta es mi oración por ti hoy, que encuentres la fortaleza para continuar cuando todo en ti quiere rendirse, que descubras que la ausencia percibida de Dios es a menudo su presencia más transformadora, que aprendas a orar desde la verdad en lugar de los sentimientos, desde el conocimiento en lugar de la experiencia, desde la fe en lugar de la vista, y que cuando finalmente salgas de esta temporada y mires hacia atrás, puedas decir con Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si reconoces tu propia historia en estas palabras, no te quedes callada. Comparte este video con alguien que sabes que está pasando por su propia noche oscura del alma. Deja un comentario abajo contándome dónde te encuentras en tu jornada. Suscríbete a este canal porque seguiremos explorando estas verdades profundas que transforman vidas. Y sobre todo, no te rindas. La presencia de Dios es más real en el silencio de lo que jamás fue en el ruido. Él no te ha abandonado. Está más cerca de lo que imaginas, haciendo una obra que eventualmente comprenderás y agradecerás. Mantente fiel. Tu sequía no es el final de tu historia.
es el capítulo donde tu fe se vuelve real.